Su misericordia. Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta tarde, noche ya, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a hablar acerca de la esperanza viva, ¿verdad? Mis amados hermanos y amigos, la palabra de Dios nos enseña que el creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos da una esperanza que es un gran galardón para nuestra vida. Sabemos que el que cree en Jesús, la palabra misma declara que tiene vida eterna. Sabemos que el que cree en Jesús, la palabra misma le garantiza que de Dios traerá su recompensa. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta a la iglesia, está aclarándole y dándole la seguridad a la iglesia que bendito sea Dios por habernos tomado en cuenta. ¿Sabe, amado hermano y amigo, que Dios le ha tomado en cuenta a usted y a mí? Que a pesar de que nosotros somos pecadores, que somos infieles, que no hacemos lo que a Dios le agrada, Dios aún así nos ha prestado su misericordia. Ha sido bueno Dios para con nosotros, que hasta el día de hoy no nos ha faltado su amor, no nos ha faltado su sustento, no nos ha faltado su misericordia. La palabra de Dios dice: nuevas son cada mañana sus misericordias. Las misericordias que Dios le está dando hoy no son las mismas de ayer. Las de ayer fueron para ayer y las de ahora son nuevas. Y las de mañana sí se renovarán también. ¿Eso qué es? Eso solo lo puede hacer el Dios Todopoderoso, al cual nosotros en esta tarde estamos glorificando el nombre de Él, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Bendito sea Dios, ¿verdad? Lo primero que el apóstol está haciendo es dándole gloria. Cuando la palabra de Dios dice bendito, está dando un honor, está exaltando el nombre del eterno Dios. El apóstol Pedro diciéndole: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Nadie puede ser salvo por sus propios medios. Nadie puede alcanzar nada por sus propias fuerzas. El mismo apóstol que vio los milagros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ese mismo apóstol en esta ocasión está dándole gloria a Dios porque ha sido Él el que ha tenido misericordia para con él. ¿Sabe usted que el apóstol Pedro tuvo el privilegio de poner manos sobre los enfermos y que ellos sanaran? ¿Sabe usted que el apóstol Pedro también fue, hermano, partícipe junto con los demás apóstoles de hacer grandes milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Eso lo hizo él. Pero si usted nota su carta, está dándole la gloria al Dios y Padre. Está glorificando al Eterno, no se está exaltando a sí mismo. Todo aquello que a esta altura el apóstol Pedro ya pasó la época cuando, se recuerdan ustedes, cuando nuestro Señor Jesucristo ha sido levantado, Él va al templo y ahí hay un cojo que le pide dinero y es este mismo apóstol que le dice: plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Ese mismo apóstol está dándole ahora gracias a Dios porque ha tenido misericordia de él. Él no se tomaba la gloria, él no se glorificaba a sí mismo ni pedía adoración. Él estaba tomando en cuenta que la gloria y la alabanza era para el Dios eterno, ¿verdad? Y él decía: bendito Dios que nos ha dado de su misericordia. Y hizo renacer, ¿para qué? Lo más grande que el apóstol Pedro tenía no era sí tenía, hermano, el don de sanidad, tenía esa capacidad de que cuando ponía las manos sobre los enfermos sanaban, pero él se alegraba más por la esperanza grande que había en su corazón. Y esa esperanza grande, ¿sabe cuál era? De saber que Cristo Jesús lo había tomado en cuenta para el ministerio, de saber que también Cristo Jesús le había prometido un lugar a donde Cristo estuviera, como se lo ha prometido a usted, como nos lo está prometiendo a nosotros. Eso es de agradecerlo. ¿Quiénes somos para que Dios nos tomara en cuenta, verdad? ¿Quiénes somos para que Dios dijese: les voy a dar mi misericordia, les voy a enviar a Jesús para que les sean perdonados sus pecados? Solo con eso deberíamos de pasar agradecidos toda la vida. De que nosotros, siendo infieles, Dios permaneció fiel, y aún así, dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo, ¿qué? Pecadores, Cristo
por nosotros. Amén. Aún siendo pecadores, yo soy un gran pecador, todos los que nos están escuchando hemos sido pecadores, pero Dios tuvo misericordia y no le importó, aún así vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Gracias a Dios, bendito sea el Dios y Padre que nos ha tomado en cuenta, que han sido grandes sus misericordias, que nos ha hecho renacer. La palabra renacer es un nuevo nacimiento. El apóstol está dando gracias a Dios porque le dio la oportunidad de nacer de nuevo el eterno Dios. Porque en su nacimiento natural había una vida que estaba llena de pecados, pero Dios le dio una oportunidad y por esa oportunidad dice el apóstol que nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza del creyente no solo es en esta tierra, la esperanza del creyente trasciende después de la muerte. Esto es algo que muchos dicen, ustedes los cristianos evangélicos les gusta andar vendiendo lugares después del sol, les gusta andarle dando aliento a la gente para después de la muerte. No somos nosotros. Quien habló de la vida eterna fue nuestro Salvador Jesucristo, quien dijo que había un lugar en los cielos para los creyentes. No somos nosotros los creyentes. Eso lo dijo Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 14, lo dijo, ¿verdad? Yo me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis, dice la palabra de Dios. Mire qué lindo, ¿verdad? Quiere decir que Jesús quiere tenerlo a usted, quiere tenerme a mí junto a Él. El deseo de Dios es que vivamos junto con Él. ¿Y qué es eso, hermano? Una esperanza viva. El apóstol está viendo la bendición de la vida más allá de la muerte. Esa es la esperanza del creyente. Por eso usted, amado amigo, amado hermano, debemos de confiar que nuestra vida depende de Dios, aquí en esta tierra y después de ella. Por eso dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y cómo fue esto? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Cuando el apóstol Pablo dice por la resurrección de Jesucristo, está dando que ya hay un testimonio de resurrección. ¿Y quién fue la primicia de la resurrección? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si Él resucitó, también resucitaremos nosotros. Esa es nuestra esperanza. Y que dice más el versículo 4, ¿y para qué, hermano, nos va a resucitar el Señor? Para una herencia. Esto es lindo, mire, hermano. Para una herencia incorruptible. Los padres que tienen la oportunidad de tener en esta tierra, cuando mueren dejan sus herencias a sus hijos. Les dejan sus casas, les dejan todo lo que Dios les permitió, ¿verdad? Esa es la costumbre en la vida del hombre. A aquellos que no tenemos nada, pues no les dejamos nada a nuestros hijos, ¿verdad? Más que las deudas que pues tenemos que pagar. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, tiene una herencia para todos los que hemos creído en Él. ¿Y sabe qué? Esa herencia, cuando dice la palabra de Dios que no se corrompe, quiere decir que no se arruina. Bendito Dios, ¿verdad? Aquí en nuestras casas, cuando llueve se les mete el agua, andamos ahí remendando, ¿verdad? Porque son casas terrenales corruptibles que se arruinan, que si tiemblan se ponen, se agrietan, estamos afligidos que no nos vaya a caer encima, pero la herencia de Dios es incorruptible, quiere decir que no se arruina. Quiere decir que es más valiosa que lo que tenemos aquí. Nada de esta tierra se compara con aquello que nos ha de dar Dios en el día de nuestro llamamiento. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar su gracia, aceptar su misericordia. Esto no se paga porque no podemos pagarlo. Nosotros somos pecadores. ¿Cómo vamos a pagar todo lo que Dios ha hecho en nosotros, mis amados? No podemos pagarlo, pero Dios en su gracia y en su amor y en su misericordia, dice el apóstol Pedro, que fue algo que dependió solamente de la gracia de nuestro Dios. Su vida, la vida mía, la de mis hijos, la de mi esposa, la de los vecinos, ¿de quién depende? Depende de Dios. ¿Y eso qué? Es un gran regalo. Y Dios no solamente quiere darle el regalo de la vida al hombre, sino que quiere también darle esta herencia. ¿Y cuál herencia? La herencia que dice que es incorruptible. Esa es la primera característica de nuestra esperanza. Nuestra esperanza incluye que Dios nos ha dado una garantía. La garantía es que hemos de resucitar, así como Cristo resucitó. Amén, hermano. Esa es nuestra esperanza. Pero no solamente eso. Después de la resurrección, ¿para qué me va a resucitar el Señor? ¿Para qué nos va a resucitar? ¿Para volver a esta tierra? No.
nos va a volver a resucitar para una mejor herencia. En esa herencia dice que nuestra morada es incorruptible, pero tiene otra característica. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada. Mire qué lindo esto. La palabra incontaminada quiere decir que no se contamina con nada, que está limpia, que está completamente purificada. Esa es la herencia que Dios nos ha dado, mis amados. Ahora, las cosas que tenemos hoy con esto de la pandemia, con esto del virus, ¿de qué habla la gente? De que todo está contaminado. Que nos podemos contaminar por medio de salir nada más, que si alguien ya estornudó, ya allí está la contaminación. Eso es aquí en esta tierra. Pero el alma, el espíritu del cual Dios se interesa de la vida del hombre, ese no se contamina si cree en Él. Amén, gloria a Dios. De todas formas hemos de morir. Hay algo que no lo podemos evadir. Seamos cristianos, vayamos a una iglesia, no vayamos, creamos en Dios, no creamos en Dios, hay algo que está establecido, vamos a morir. Pero para aquellos que creemos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tenemos la esperanza de resucitar. Y no solamente eso, que Dios nos ha de llevar a un lugar donde dice una herencia incorruptible, que no se arruina, ¿verdad? Que no solamente no se arruina, sino que no se contamina. ¿Por qué razón? Porque no hay pecado a donde Dios quiere llevar al hombre. No hay pecado, bendito sea Dios. ¿Y por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Por eso el apóstol Pedro escribe en su carta a los Corintios esta palabra diciendo: y si esta morada terrestre, nuestro tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, dice la palabra de Dios. Mire qué lindo. Un edificio no hecho de mano de hombre, sino que quien lo hizo es el Eterno, el Todopoderoso, ¿verdad? ¿Y a dónde está? El problema es que como no vemos estas cosas, no las creemos. Y ese es el problema del hombre. Ese es el problema que todos lo tenemos. Aún nosotros los creyentes llegamos a dudar: ¿y qué va a pasar de mí? Amado, descanse. Usted depende de Dios. Usted y yo vamos a vivir hasta donde Dios nos tiene establecidos. Y si Dios ha establecido que usted viva después de la pandemia, pues va a vivir. Y si Dios está establecido que yo muera en medio de esta pandemia, hasta aquí voy a llegar. Y allá van a decir: ayer era donde vivía un predicador. Pero otros van a seguir. Y van a haber otros que van a seguir predicando la palabra de Dios. Pero mientras Dios ha establecido su misericordia hasta donde yo llego, mi visión debe de ser que de Dios yo tengo una esperanza, que me ha de resucitar en un mejor cuerpo, que mi herencia no se va a arruinar, que mi herencia nadie la va a robar. ¿Sabe qué está hablando el apóstol Pedro? Está hablando de una seguridad. Amén. ¿Qué hacemos nosotros cuando salimos de nuestras casas? ¿Les echamos llave? ¿Por qué? Porque aquí hay ladrones, ¿verdad? No estamos hablando de aquí, sino que en el mundo. Y estamos tratando de cuidar aquellas cositas que Dios nos ha permitido. Le tengo una buena noticia. Jesús dijo: poned la mira en las cosas de arriba, donde el ladrón, que dijo, no hurta. Allá no hay ladrones, hermano. Por lo cual nada se van a robar. Por lo cual su casa y su herencia está segura. Y eso es lo que muchas veces nosotros no visualizamos. Nosotros no visualizamos que hay un mejor porvenir, que aquí vamos a tener sufrimiento, que aquí vamos a tener pruebas, que vamos a tener dificultades, tenemos un mejor lugar, pero eso solamente es en la gloria de Dios. Mientras vivamos aquí vamos a tener problemas. Continúan las características de la esperanza viva de la cual el apóstol Pedro estaba hablando. La segunda era que era incontaminada, que no se puede contaminar. La tercera, e inmarcesible. La palabra inmarcesible, de la cual está escrita aquí, quiere decir que no se marchita, que se mantiene en un mismo estado. Eso quiere decir la palabra inmarcesible. Usted y yo tenemos, algunos nos gustan las plantas. ¿Y qué pasa con las flores? Son bien hermosas, ¿verdad? Las flores son hermosas, por eso les echamos agüita, pero ¿verdad que cuando ya empieza su vida útil, empiezan a qué? A marchitarse, se empiezan a arruinar? Pero la esperanza de la cual el apóstol Pedro está hablando, no sucede eso. Volvemos a las herencias terrenales. Estas casas se deterioran. Y tenemos que estarlas remozando, ¿verdad? Tenemos que estarlas pintando, porque si no, ya dentro de 5 años ya se van viendo bien feyitas, ¿verdad? Se van viendo marchitas.
Pero la morada que Dios tiene para usted y para mí no es el cementerio. Muchos van y preparamos el lugar donde nos van a enterrar y hasta lo hemos comprado, el cajón, ¿verdad? Y el terreno, y ahí estamos pintándolo, hermano. Esa no es su morada. Su morada está allá donde Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos queremos estar allí? Yo quiero estar allí. Y yo sé que los hermanos también, yo sé que los vecinos también, y hay un lugar para ustedes allí, sí, pero ahora es el momento y la oportunidad de atesorarlo, de creerlo, para que en aquel día, aunque hoy no lo vemos, pero si lo hemos creído, lo vamos a llegar a tener. Amén. Así dice el versículo 4, inmarcesible, esa morada, esa herencia, esa esperanza de la cual nosotros hablamos, no se marchita. Y lo mejor, la última parte. No tiene usted que andar corriendo para ver si llega y que no se la vayan a quitar, ¿verdad? Como la gente aquí cuando hay algún evento, ¿verdad? Que va a venir un artista y la gente anda comprando entradas y dice: reserve ya su entrada, ¿verdad? ¿Por qué le están diciendo reserve? Porque si no va a venir otro y se la va a quitar. Pero aquel que ha creído en Cristo Jesús, su morada y su herencia está reservada por Él. Gloria a Dios. Amén, iglesia. Amén. Vean lo que dice el versículo 4 al final. Reservada en los cielos para vosotros. ¿Para quién era? Para usted y para mí. ¿Ya hay una herencia? Sí. ¿La quiere lograr? Pues hoy acepte a Jesús, que Él es el que tiene la capacidad de hacerla, la capacidad de dárnosla por la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué debo de hacer entonces para poderla obtener? Solamente dos cosas: creer en Jesús como el Señor y Salvador de mi vida, que cuando yo muera Él me va a llevar a esas moradas. Segundo, arrepentirme de mis pecados, reconocer que yo soy un pecador, que no puedo hacerlo por mis propios medios, necesito de Él, necesito que Él escriba mi nombre en el libro de la vida para que Él me reserve una morada en los cielos. Amén, iglesia. Por eso dice el versículo 4 al final: reservada en los cielos para vosotros. Amigo, vecino, amado hermano que nos escucha a través de las redes sociales, hay un lugar en Dios para usted, sí, si cree en Cristo Jesús. Está reservado no por un hombre, sino por el Rey de Reyes. Cuando están haciendo colonias aquí en la tierra, vamos a ver las casas y dicen: mire, reserve una porque ya se están agotando. Y ahí va la gente corriendo, ahí vamos nosotros, ¿verdad? Mire, esta la quiero yo, decimos. Yo voy a dar tanto de depósito para su casa terrenal. Pero hay una casa en los cielos y que la tiene reservada alguien. ¿Quién es? El mismo que murió por nuestros pecados. Amén. Se llama Jesucristo, Gloria a Dios. el cual dijo: venid a mí todos los cargados, que yo los haré descansar. Amén. ¿Qué estaba ofreciendo el Señor? No estaba ofreciendo carga, estaba ofreciendo descanso. El hombre vive cargado en este mundo. Yo vivo cargado de presiones, de trabajos, que tengo que ver cómo se pagan las cosas en esta tierra, pero el Señor está ofreciendo descanso. Muchos no lo creemos, pero aquellos que lo creen dice que para ellos está reservada en los cielos para vosotros. Continuemos. Versículo 5. Para vosotros. ¿Y quiénes sois vosotros? Vea quiénes sois. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tómese este versículo. ¿Quiénes son aquellos que están esperando esta bendición de llegar a ese lugar que Dios tiene reservado? Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Y mientras no llegamos, ¿qué va a pasar? Mientras no se llega ese día, cuando nos presentemos delante de Dios, cuando nos digan: aquí tu morada, mientras no llega ese día, ¿sabe qué? También Dios trabaja por nosotros. Esa es la esperanza del creyente. Porque dice el versículo 5, que sois guardados. ¿A dónde somos guardados? Aquí. ¿Quién le guarda a usted? Dios. ¿Quién guarda su vida? Dios. Dice el libro de los Proverbios: si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Así es. Si Dios no construye, dice, en vano están los edificadores. Por eso dice el versículo 5, para que sois guardados por el poder de Dios. Le tengo otra noticia. Esa ya no es para cuando nosotros muramos. Ese es el presente del creyente. Mientras no llegamos a las moradas preparadas por Dios, aquí hay una garantía en el versículo 5 de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe.
¿Cómo puedo ser guardado por Dios? Solamente por la fe. Solo basta con confiar, con creer que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora tenemos una salvación, esta es por fe. ¿Cuándo vamos a llegar a esos lugares de los cuales estamos hablando? Esa morada que no se marchita, esa morada que no se contamina, que no se corrompe, esa es la salvación futura. Pero también ya hay una salvación presente, la cual dice que sois guardados. Aquí usted es guardado por Dios. A donde usted va, en su negocio, en su trabajo, allá sus hijos o nuestros hijos se van a nuestros estudios, a los lugares donde estudian o a trabajar, ahí está, ¿qué está haciendo Dios? Guardando los suyos. Aquellos que creemos en Él. Por eso, mis amados, debemos de confiar que Dios tiene el control de nuestra vida. Él nos va a guardar. Él tiene el poder para hacer que nuestra vida no sea afectada por esa enfermedad. ¿Cuántos creemos eso? Él puede guardarnos, y si Dios permitiese, porque no conocemos cuál es la voluntad de Dios, en qué es lo que puede pasar hasta el día que nosotros estemos, ya está establecido que muramos, y si es por eso que Dios pues, pueda permitir que también muramos, pero ¿sabe? Siempre estamos guardados por Él. Así es que no debemos de preocuparnos. Debemos de saber que Dios tiene el control de nuestras vidas. Dice el versículo 5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Cuánto nos alegramos que tenemos un lugar en los cielos? Amén. Pero para mientras llega esto, esta es la realidad del creyente aquí en la tierra. Miren, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. Aquí hay una coma en la cual nos va a decir algo más. Aunque, ¿qué dice? Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo que está pasando hoy no es que Dios dejó a la iglesia. No, miren, los creyentes hablaban de que Dios es poderoso, y ahora ¿qué ha pasado? Porque muchos se preguntan, bueno, ¿dónde está Dios hoy que está pasando esta enfermedad? ¿Dónde está Dios en los hospitales? Dios sigue siendo Dios. Pero en esta tierra íbamos a pasar aflicciones. Porque este cuerpo no es eterno. Eterno es la vida que Él ha prometido después de la muerte. Amén. Esa es el alma. Ahora, mis amados, cuando dice la palabra, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos un poco afligidos? ¿Estamos angustiados? ¿Por qué? Son las pruebas que tenemos que pasar. Pero estas son momentáneas. Estas son pasajeras, no son para siempre. Este virus, primeramente Dios, y creo en el Señor Jesucristo, que Dios tendrá misericordia de muchos, que al final del año vamos a estar diciendo, gracias a Dios pasamos el 2020, y no solo vamos a decir así, y Dios nos guardó del coronavirus, vamos a decir. ¿Cuántos creemos esto? Y si aún existe esta enfermedad, Dios nos va a seguir guardando, mis amados. Pero esto pasará a la historia y habrán quienes. Y esperemos que Dios nos tome en cuenta para que seamos de aquellos que digamos, gracias a Dios se terminó eso. Amén, hermanos. Dios lo va a hacer. Pero mientras lo hace, vamos a estar, quizás como dice el apóstol Pedro, el creyente. La vida del creyente va a ser angustiada a veces. Van a haber pruebas. Van a haber dificultades. Solamente aquellos que ya están descansando de todas estas dificultades ya están en la gloria. Dice el versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Así es que no esté preguntando usted, ¿y por qué tantas pruebas? Aquí en el mundo van a haber aflicciones, ahí lo está diciendo la palabra. ¿Y por qué razón? Porque Dios muchas veces es necesario que nos pruebe. Y para ello vamos a ir terminando con esta figura literaria de la cual el apóstol va a hablar en el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué está siendo probada en medio de esta enfermedad? La fe. Es una prueba que nos ha venido. Está siendo probada la fe de muchos. Está siendo probada la fe. Y cuando la fe es probada, tiene que ver un resultado. Y el ejemplo que va a tomar es el oro. Un material, un mineral del cual nosotros conocemos que es muy... ¿Cuánto sabemos que el oro es lo más preciado para el hombre? ¿Cuánto vale un gramo o un kilo de gramo? Vale un montón. Usted puede comprar cualquier cosa de plástico, bronce, metal, hierro y todo, pero el más caro de todos, ¿cuál es? El oro.
Pero para que sea bien pagado el oro, usted le dice, mire, le voy a vender este reloj, esta prenda en oro. ¿Qué hace usted? Para ver si es oro de verdad, lo prueba, ¿verdad? ¿Y qué hace? Le da fuego. Le da fuego ¿a qué? Al oro. ¿Para qué? Para probar a ver si verdaderamente es oro, ¿verdad? Si se quema, no, dice usted, este no es oro verdadero. Así la fe del creyente está siendo probada. De eso habla el versículo 6. El versículo 7, cuando dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Mucho más preciosa que el oro. La fe vale más, hermano, que el oro. La plata la pagan, el bronce también. El metal más pagado es el oro, pero hay algo que tiene más valor que el oro. ¿Saben qué es? La fe. ¿Y cuál fe? La que usted tiene en Dios. Entonces, esa fe que tenemos en Dios, esa es la fe que está siendo probada. Por medio del fuego, por medio de la prueba. Así como prueban el oro con fuego, así es probada nuestra fe en este mundo. Con esto terminamos en el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mis amados, lo que se está probando hoy es la fe. Tenemos que ser aprobados, tenemos que pasar esta prueba que está haciendo mucho, está costando mucho, pero es para que repruebe nuestra fe. Así es que no diga, no, yo mejor ya no voy a seguir, yo quizás mejor, Dios no existe. Cuidadito, porque lo que se le está probando es la fe. Hay muchos que por medio de esta prueba están diciendo, no, mejor ya no voy a creer en Dios, Dios no existe. No, amados, esta es una prueba nada más. Si usted la pasa, quiere decir que usted ha sido probado como es probado el oro y ha pasado la prueba. Y cuando usted le da el fuego al relojito que le han dicho que es de oro para ver si, y no se deshizo por más fuego que le metió, usted dice, este es verdadero oro. Y lo paga. Así como prueban el oro, así es probada la fe. Y cuando probamos la fe, y después de que pasan las pruebas, ¿cuál es el resultado? Dicen, este verdaderamente tiene fe. Así es que esto que ha venido para nosotros es una prueba. Terminamos en el versículo 8, en el cual dice así, a quien amáis sin haberle visto. ¿Amamos a Cristo? Yo amo a Cristo. Yo sé que muchos de los que están aquí también. Bendito Dios por la vida de nuestra hermanita Ana, ¿verdad? Que aquí la tenemos. La gloria sea para nuestro Dios. La fe está siendo probada. ¿Amamos a Cristo? Sí. No le vemos, ¿verdad? No lo vemos, como dice el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nos alegramos, ¿verdad? A Cristo no lo vemos literalmente. Nos han mostrado, algunos muestran una imagen tradicional que era así, como era su descendencia judía, lo imaginan así, ¿verdad? Pero verdaderamente, literalmente, nadie lo ha visto en este tiempo. Lo vieron los discípulos, lo vieron los apóstoles, pero usted y yo nunca lo hemos visto. Pero ¿qué estamos creyendo? Que aunque no lo hemos visto, un día le veremos. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanitos. Amén. A quien creéis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación de las almas. ¿Cuál es el fin de creer en Cristo Jesús? Que Cristo Jesús me ha prometido vida eterna. Pero para que yo llegue a ver esa vida eterna, tengo que pasar pruebas. Y en una de ellas hay una prueba muy grande, que no es el coronavirus. La prueba más grande es que muramos creyendo que Cristo Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Qué quiere nuestro Dios con esta palabra? Que aprendamos que en este mundo vamos a tener aflicciones y pruebas, pero Cristo Jesús murió por nuestros pecados y Él ha de salvar a todos aquellos que hemos creído. Hoy es la oportunidad. Hoy es el momento más oportuno para todos aquellos que nunca han recibido a Jesús.
Recibir a Jesús no se trata, hermano, de cambiar de una religión, no. Recibir a Jesús es reconocer que somos pecadores y entregarle nuestra vida a Él. Decirle, Señor, yo soy un gran pecador y necesito el perdón de mis pecados. Eso no se lo da nadie más que solo Cristo. No se lo puede dar ningún hombre. No se lo puede dar ninguna religión. Solo hay alguien que perdona pecados. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para eso murió, para limpiarnos del pecado. Para eso murió, para que ya no seamos encontrados pecadores, sino limpios en la sangre del Cordero. Si alguien quisiera recibir a Cristo Jesús, yo voy a hacer una oración. Allí donde se encuentra, usted también puede repetir conmigo y entregarle su vida al buen Salvador. Diga conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Yo me arrepiento de ser pecador. Perdóname, Señor. Perdóname todos mis pecados. Me arrepiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día en que muera pueda entrar a tu presencia. En Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios bendiga la vida de todos aquellos que han creído y han aceptado a Jesús como el Señor de sus vidas, ¿verdad? Y aquellos que ya lo tienen dentro de su corazón, que Dios también bendiga sus vidas, ¿verdad? Es un privilegio muy grande que el Señor nos haya concedido meditar en la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que también nos sintonizaron por las redes sociales. Que el Señor bendiga a cada una de nuestras vidas. Vamos a orar para finalizar.